Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Multiverso del anime. Renacido como profesor en un mundo de mezclas, autor Night City con personajes de The Angel Next Door, Oregairu, Saekano, Shikimori's no Justa Kukie, Kaguya-sama Love is War y más. Tras una misteriosa transmigración, un hombre moderno despierta en el cuerpo de un joven profesor recién graduado, un mes antes del inicio del nuevo curso en el Instituto Soubou. Armado con su perspectiva adulta, su temperamento tranquilo y su atractivo irresistible, solo desea una carrera docente apacible y una vida tranquila. Por desgracia para él, este mundo le resulta familiar. Prepárense para una mezcla de comedia costumbrista, romance y mucho más, todo ello envuelto en un ambiente divertido y desenfadado. 1. Capítulo 1. Reencarnado como maestro, marzo en Chiba fue más cálido de lo habitual, y la suave brisa primaveral traía consigo la tenue fragancia de los cerezos en flor que aún se aferraban tenazmente a los bordes de los árboles. Las calles del distrito de Makuari bullían con el habitual murmullo de los que se desplazan al trabajo por la mañana, el tintineo de los timbres de las bicicletas y los lejanos pregones de los vendedores que abrían sus tiendas. Cadice Tramadira y Cell caminaba a grandes zancadas por las tranquilas calles matutinas, con su largo cabello negro azabache ligeramente despeinado por el viento. Para cualquier transeúnte, parecía una obra de arte viviente. Pómulos altos, piel pálida e impecable y ojos carmesí penetrantes que parecían ver hasta el alma. Su expresión era serena, distante, fría, casi inaccesible, pero la leve curva en la comisura de sus labios delataba la calidez que albergaba. Se movía con la elegancia de alguien de siglos de antigüedad, aunque, en realidad, se había graduado hacía poco. Hoy vestía un traje blanco a medida que recordaba el estilo de su vida pasada, y su largo abrigo ondeaba tras él mientras caminaba. Cada paso desprendía la misma aura refinada que la del legendario vampiro de los cuentos que una vez admiró. Raizel no siempre había caminado por estas calles de Chiba. Su vida anterior había terminado abruptamente debido a un encuentro cara a cara con el enviado Isekai, Truth-kun. Como suele ocurrir en los animes Isekai, durante su último año de universidad sus padres fallecieron en un accidente de coche. Huérfano y solo, había heredado un pequeño complejo de apartamentos en Tokio, un recordatorio sencillo pero estable de su familia perdida. Sin embargo, la vida tenía una manera curiosa de brindarle segundas oportunidades. Un mes antes, se había despertado y se había encontrado trasplantado a un mundo ligeramente diferente del que conocía. Fue una reencarnación incómodamente perfecta. Joven, apuesto y dotado de un conocimiento que nadie más en el mundo poseía. Y ahora, allí estaba, frente al Instituto Soubou, a punto de comenzar su carrera como profesor de inglés. Cadice Tramadira y Cell, murmuró para sí mismo, las sílabas con un sabor extraño pero natural en su lengua. Recordó la mañana en que despertó en su nuevo cuerpo, la comprensión que se abría paso lentamente. No era un estudiante, ni un héroe, ni un protagonista en el sentido habitual de los relatos isekai. Era un adulto. Un maestro. Un hombre responsable de moldear a la próxima generación. Sin embargo, Raizel era ante todo pragmático. Un mes antes, tras instalarse en el apartamento que ahora consideraba su hogar, Raizel observó las carencias en el panorama del entretenimiento de este mundo y elaboró un plan, como cabía esperar de los miembros de la Alianza de Transmigradores. Las novelas más vendidas, el exitoso anime, el manga que había cautivado a millones en su vida anterior, en su mayoría estaban completamente ausentes aquí. ¿Por qué principalmente? Bueno, esto tiene que ver con cuando Raizel estaba en medio de sus investigaciones y se dio cuenta de que algunos personajes de animes, mangas y novelas ligeras populares eran personas reales de este mundo. Fue entonces cuando comprendió que había renacido en un mundo de anime híbrido. Se dio cuenta de que era una oportunidad de oro.
Si jugaba bien sus cartas, podría convertirse en autor de novelas ligeras, o, como él prefería llamarlo, en redactor publicitario, y asegurarse fama y riqueza en un mercado desesperadamente necesitado de historias de calidad. Había pasado horas sopesando sus opciones. Tras una cuidadosa reflexión, decidió presentar una novela basada en Sword Art Online al concurso Fujikawa Bunko. Las reglas eran claras. Los 10 mejores concursantes verían sus obras serializadas, con premios que iban desde 2 millones de yenes para el primer puesto, 1 millón de yenes para el segundo y 500.000 yenes para el tercero. Raizel sonrió levemente al recordar cómo había calculado las probabilidades mentalmente. Con ese conocimiento, tenía un plan casi perfecto. Pero antes, le esperaban las tareas rutinarias. Se ajustó los puños de su chaqueta a medida y entró en el recinto escolar. El instituto Soubu bullía de estudiantes que ya recorrían los pasillos, charlando y riendo. Sin embargo, en cuanto Cadis apareció en el vestíbulo, un silencio repentino se apoderó de la multitud. Su presencia era magnética, su aspecto imposible de ignorar. ¿Es modelo?, susurró un estudiante. ¿O algún tipo de actor?, murmuró otro. Raizel los ignoró. Su destino era el despacho del director. Los pasillos del edificio le resultaban familiares, pero a la vez extrañamente diferentes. Llamó una vez y entró al oír un leve asentimiento. Ah, usted debe ser Cadice Tramadi Raizel, saludó cordialmente el director, un hombre mayor con una presencia amable pero imponente. Bienvenidos a Soubu High. Nos alegra tenerlos a bordo. Tras una breve charla sobre sus funciones y el horario, Raizel fue presentado al profesorado en la sala de profesores. Al entrar, la sala se llenó de murmullos y miradas curiosas. Entonces, finalmente, sus miradas se encontraron. Shizuka y Ratsuka. El tiempo pareció ralentizarse. El cabello de Shizuka enmarcaba su rostro a la perfección, y su expresión era de pura sorpresa con toques de alegría y culpa. Los labios de Raizel se curvaron ligeramente. Shizu, dijo, con la voz quebrada por la emoción, a diferencia de la elegancia distante con la que solía comportarse desde el instituto. Se quedó paralizada, lo miró fijamente un rato y respondió. Raizel. ¿De verdad eres tú? No esperaba verte aquí. La habitación se quedó congelada. Un momento, ¿ustedes dos se conocen?, preguntó alguien tímidamente. Sí, respondió Raizel con suavidad, sin apartar la mirada de la de ella. Compañeros de instituto. Ella se trasladó sin previo aviso. Shizuka puso los ojos en blanco, recuperando su habitual tono burlón. Y tú, desapareciste de mi vida sin decir una palabra. Era de esperar que nos volviéramos a encontrar en circunstancias tan ridículas. Raizel inclinó la cabeza levemente, y una leve sonrisa asomó en sus labios. Supongo que la vida tiene su propio sentido del humor. Los profesores presentes intercambiaron miradas, algunos confundidos, otros divertidos. Era evidente que estos dos tenían un pasado en común, mucho más complejo de lo que cualquiera podría imaginar. Raizel, dijo el director, ajustándose las gafas e inclinándose ligeramente hacia adelante, te dejo a cargo de la clase de la mañana. La clase 2G te está esperando. Confío en que causarás una buena impresión. Entendido, respondió Raizel con voz tranquila y firme. Se puso de pie, se alisó el abrigo sobre los hombros y salió de la oficina. Cada paso que daba por el pasillo atraía miradas curiosas de profesores y alumnos por igual, y los susurros lo seguían con la misma naturalidad que el eco de sus zapatos lustrados sobre el suelo de baldosas. El pasillo fuera del aula 2G era una sinfonía caótica. Los estudiantes se agrupaban en pequeños grupos, algunos apoyados en las taquillas, otros tirados en el suelo con mangas abiertos, y un par de los alumnos de primer año más ambiciosos se revisaban nerviosamente el pelo en los paneles reflectantes de las ventanas del pasillo. Cuando Raizel se acercó a la puerta del aula, un silencio se apoderó de la sala. La puerta se abrió con un suave crujido. Raizel entró, alto y sereno, con su largo abrigo negro ondeando ligeramente tras él, mientras sus ojos carmesí escudriñaban la habitación con calculada serenidad. Buenos días, clase 2G, dijo con voz tranquila y serena. Tras escribir su nombre en la pizarra, Raizel sonrió y dijo, hola a todos, soy Cadice Tramadi Raizel. Seré vuestro tutor y profesor de inglés a partir de ahora. Podéis llamarme Cadice Sensei o simplemente Sensei, cualquiera de las dos me sirve. Si tenéis algún problema, no dudéis en acudir a mí. Cuidémonos los unos a los otros. En cuanto terminó de hablar, sintió de repente miradas lascivas de algunas alumnas y una admiración manifiesta por parte de los chicos.
¿Qué se podía esperar con un profesor con la apariencia de un señor vampiro? Raizel sonrió a la clase y dijo: hoy marca el inicio oficial de la vida escolar de todos en el Instituto Soubu. Presentémonos. Y ya que estamos, elijamos también un representante de la clase. Si alguien quiere postularse para presidente de la clase, solo tiene que mencionarlo durante su presentación. El aula volvió a animarse cuando los alumnos se presentaron uno por uno. Pronto le tocó el turno a una chica rubia con coletas. Hola a todos, soy Sawamura Spencer Eriri. Mi padre es británico y mi madre es japonesa. Mi color de pelo es natural. Me encanta dibujar. Por favor, cuídenme. Los chicos de la clase estaban perdiendo la calma, ya que parecía que la persona que más esperaban que les presentaran finalmente lo hacía. Un momento, ¿no se suponía que Eriri estaba en la academia Toyogasaki? ¿Qué hace en la preparatoria Soubu? Ay, ¿a quién le importan esos detalles? Pensó Raizel para sí mismo después de la presentación de Eriri. A continuación, un chico de aspecto normal dijo: me llamo Tenjou Yuma. Mi afición y especialidad es el tenis. Si a alguien le interesa, no dude en contactarme. Soy Nishikata Kazuma, de la escuela secundaria PK. Mis pasatiempos son comer, dormir y jugar videojuegos. Por favor, cuiden de mí. Soy Katou Megumi. Me gustan los dulces, cocinar y comprar. Por favor, cuídenme. Sí, esa presentación personal fue de lo más común. Como era de esperar de ti, Kato, pensó Raizel con diversión. A continuación apareció un chico con gafas de montura negra gruesa. Hola a todos, soy Aki Tomoya, un auténtico otaku. Mi anime favorito es My Dress Up Darling, y mi juego favorito es, bueno, me encantan todos los juegos de chicas. Si a alguien le interesan los galgames, no dude en hablar conmigo. Planeo crear un club lo antes posible para desarrollar mis propios galgames fantásticos. Aki Tomoya, el Tansan japonés, uno de los personajes más criticados por los autores de fanficción. Bueno, no se les puede culpar por odiarlo. Al fin y al cabo, es un cretino. Se aprovecha del amor de los personajes femeninos para explotarlas y hacer que trabajen gratis para él mientras finge no darse cuenta de sus sentimientos y sale con Megumi Kato, pensó Raizel para sí misma, mirando fijamente a Tomoya. Soy Yukino Shita, dijo una belleza de rostro frío. La siguiente en hablar fue una chica con cabello rubio oscuro hasta la cintura y una apariencia exquisita. Hola a todos, soy Shina Mairu. Me encanta cocinar y ayudar a los demás, por favor cuiden de mí. Un ángel. Exclamó un niño. 2. Capítulo 2. Cita con mi senpai. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente por los altos ventanales de la academia, proyectando largas franjas doradas sobre la pulida escalera. Cadice Trama y Raizel descendió lentamente, con una mano rozando ligeramente la barandilla. Su primer día como profesor había terminado. No debería haber sentido nada. Y sin embargo, sentía un leve calor en el pecho. Los estudiantes habían sido ruidosos, curiosos e impredecibles. Fue abrumador. Pero no desagradable. Su teléfono vibró. Hizo una pausa. El nombre que apareció en la pantalla suavizó su expresión de una manera que nadie más podría presenciar. Sayuri Sawamura. Su senpai del instituto. Aquella que solía sentarse frente a él en la polvorienta sala del club donde debatían sobre las tramas de los mangas y discutían sobre los finales de los animes hasta bien entrada la noche. Rai-chan, ¿estás libre después de clase? ¿Quieres salir con One-chan a tomar el té de la tarde? Te he enviado la dirección. No hagas esperar a One-chan. Una leve sonrisa asomó a sus labios. Respondió simplemente. Voy a estar allí. El café era cálido y fragante, con música suave y el delicado tintineo de la porcelana. Sayuri estaba sentada junto a la ventana. El tiempo había sido amable con ella. Su cabello morado oscuro caía ordenadamente sobre sus hombros, y aunque aún conservaba la misma timidez y compostura de la escuela secundaria, ahora mostraba una madurez, forjada por años de perseverancia. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron ligeramente. Rai-chan, no has cambiado nada. Inclinó la cabeza. Tienes. Sayuri se sonroja levemente. Así que, sensei ahora, ¿eh? Bromeó suavemente. Si hubiera sabido en el instituto que aquel chico callado del club de manga se convertiría en profesor, me habría portado mejor. Raizel alzó su taza con serena compostura. Nunca te portaste mal. Ella sonrió. Eso es porque siempre estabas observando. Tenías esa aura aterradora de lo veo todo. Simplemente fui observador. Sigues dando miedo, ¿sabes?
dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Los estudiantes deben estar aterrorizados. No lo son. Y supongo que sabes eso cómo. Me miran fijamente. Pero no me evitan. Ella rió, y el sonido se sintió igual que años atrás. Siempre te fijabas en esas cosas. Recuerdo que durante el festival cultural pensé que nadie se había acercado a nuestro stand. Vendiste 37 copias. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Recuerdas el número exacto? Sí. Lo miró fijamente por un segundo antes de bajar la vista hacia su té, sonriendo para sí misma. Siempre me apoyaste en silencio. No respondió. Porque era cierto. ¿Te acuerdas, continuó, de cuando nos quedamos a dormir en la sala del club para terminar ese manga de parodia? Te quedaste dormido sobre tu manuscrito. Y me cubriste con tu chaqueta, añadió en voz baja. Te habrías resfriado. Pero no dormiste nada. No estaba cansado. Ella lo estudió detenidamente. Siempre has sido así. Aguantándolo todo sin quejarte. Cambió de tema con delicadeza. Y siempre has sido una persona apasionada. Ella se rió. ¿Apasionada? Yo lloré por personajes de ficción, Rai-chan. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Siempre había hecho eso, transformar sus inseguridades en algo admirable. ¿Y la universidad? Preguntó. Desapareciste. Estaba ocupado. Esa es una respuesta muy vaga. Fue suficiente. Ella negó con la cabeza. Nunca dejaste entrar a nadie, ¿verdad? Sus ojos carmesí se encontraron con los de ella. Te dejé entrar. Las palabras salieron en silencio. Se le cortó la respiración. No dio más detalles. Y ella no se atrevió a preguntar. El ambiente cambió. Raizel intentó desviar la conversación preguntándole sobre su vida matrimonial. Pero no sirvió de nada, sino que empeoró aún más la situación. Recorrió con el dedo el borde de su taza. Mi matrimonio no fue terrible al principio, comenzó diciendo con cautela. Al principio era amable. Educado. Correcto. ¿Pero? Preguntó Raizel con suavidad. Pero en realidad nunca formé parte de su mundo. Ella sonrió levemente. Su familia tenía expectativas. Apariencias. Estatus. Aunque la familia Sawamura es muy influyente en Japón, su influencia y riqueza se limitaban al país en comparación con la familia Spencer. Recuerdo las visitas que Erir y yo hicimos a su familia en varias ocasiones. Los susurros, las miradas, el desdén en sus ojos. Suspiro, supongo que nunca fui lo suficientemente buena. Su mirada se enfrió notablemente. Te juzgaron por motivos superficiales. Soltó una risita. Por lo visto, no era lo suficientemente refinada. No lo suficientemente elegante. No, lo suficientemente femenina. Había amargura oculta en la broma. Estaban equivocados, dijo Raizel simplemente. Sayuri levantó la vista. Su expresión era tranquila. Pero en sus ojos se reflejaba una firmeza serena. Siempre dices las cosas con tanta seguridad, susurró ella. Como si fueran la verdad absoluta. Ellos son. Su corazón latía con fuerza. Lo llamaron de vuelta a Inglaterra tras el accidente de su hermano. Su familia necesitaba que asumiera responsabilidades. Se concertó un segundo matrimonio. ¿Y tú? Preguntó Raizel. Firmé los papeles. ¿Deseabas quedarte? Hizo una pausa. No. Esa respuesta la sorprendió incluso a ella. Se hizo el silencio. No es incómodo. Simplemente pesado. Raizel-kun, dijo después de un momento, ¿alguna vez te gustó alguien en la escuela secundaria? Sé que tú y Shifu-chan eran bastante cercanos, pero nunca tuvimos una relación, hasta que ella se transfirió. Su mirada no vaciló. Sí. Sus dedos se quedaron quietos. ¿Lo sabía ella? No. ¿Por qué no? Parecía asustada. El pulso de Sayuri se aceleró. ¿Miedo a qué? De perder lo poco que teníamos. Su voz se volvió casi inaudible. Tal vez, estaba esperando. ¿Para qué? Que lo digas tú primero. Sus miradas se cruzaron. Ninguno se movió. Ninguno de los dos sonrió. El bullicio del café se fue desvaneciendo en el fondo. Raizel habló en voz baja. Hay cosas que merecen la pena esperar. Sus labios se entreabrieron ligeramente. Pero ella apartó la mirada primero. Porque si ella no, podría confesarlo todo allí mismo. Recuperó un tono juguetón en su voz. Por cierto, ¿sigues obsesionado con los debates sobre la escala de poder? Nunca estuve obsesionado. Escribiste un análisis de 5 páginas demostrando por qué un personaje secundario podía derrotar al villano principal.
Era exacto. Ella volvió a reír, y la tensión disminuyó. ¿Y sigues escribiendo, verdad? Sí. ¿Hay algo que pueda reconocer? Tal vez. Ella se inclinó más cerca. Si te haces famoso y descubro que nunca me lo dijiste, me enfadaré mucho. Serías el primero en saberlo. Su corazón se derritió de nuevo ante esa sencilla promesa. Lo había amado desde la escuela secundaria. Desde el día en que, en silencio, le entregó un pañuelo cuando ella lloró por un manuscrito fallido. Pero ella había tenido miedo. Temerosa de su tranquila distancia. Miedo al rechazo. Temían perder incluso la amistad que tenían. Raizel la observaba desde el otro lado de la mesa. Él también guardaba algo en secreto. Sin embargo, ninguno de los dos cruzó esa línea final. Había pasado una hora sin que se dieran cuenta. Salieron del café cuando el cielo se tornó naranja. Una librería. Una tienda de manga. Se reían de las ridículas portadas y debatían sobre los giros argumentales como antes. Sayuri compró algunas prendas nuevas, dudando, insegura. Cuando salió del probador luciendo un suave vestido de verano, evitó su mirada. ¿Cómo está? Raizel la miró fijamente. ¿Te sienta bien? Su corazón dio un vuelco. Más tarde, sin previo aviso, se detuvo en una joyería. Ella protestó levemente cuando él compró un delicado par de pendientes y una pulsera fina. Rai-chan, eso es demasiado, ¿no lo es? Su tono no dejaba lugar a réplica. Ella los atesoraba más de lo que él jamás sabría. Cuando llegaron a su casa, el cielo ya se había oscurecido. Dudó un instante en la puerta. ¿Te gustaría pasar un rato? Entró. La casa era cálida. Se notaba que estaba habitada. Tenía una iluminación tenue. Se sentaron en el sofá, más cerca que antes. El aire se sentía diferente ahora. Más silencioso. Las risas de antes se habían desvanecido, dando paso a algo más serio. Más íntimo. Rai-chan, dijo suavemente, hoy, me sentí como en los viejos tiempos. Se giró hacia ella. Sí, así fue. El silencio se extendió entre ellos. Su mano rozó la de él. Ninguno de los dos se apartó. Sus miradas se cruzaron. Por una vez, Cadice Tramadi Raizel no parecía un soberano intocable. Parecía un hombre. Lentamente, con cuidado, levantó la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Se le cortó la respiración. Sus frentes se rozaron ligeramente. El primer beso fue vacilante. Suave. Apenas un susurro. Ella retrocedió ligeramente, sorprendida por su propia audacia, pero la mano de él se posó suavemente sobre su cintura. El segundo beso se prolongó. Más cálido. Sus dedos se aferraban a su camisa como si temiera que pudiera desaparecer. Cuando sus labios se encontraron de nuevo, el beso se intensificó. No fue apresurado, ni imprudente, sino lleno de años de emoción no expresada que finalmente tomaban forma. No fue una pasión nacida de un impulso. Era anhelo. Tiempo. Arrepentirse. Y posibilidad. La puerta principal se abrió de golpe. Estoy en casa, silencio. Entonces, ¿qué demonios? Eriri se quedó paralizada en la entrada, con la mochila escolar colgando del hombro. Sus grandes ojos azules se fijaron en la imagen de su madre y su profesora tutora sentadas demasiado cerca la una de la otra. Sayuri se levantó de inmediato, con el rostro ardiendo. Eriri. No es, Eriri señaló a Raizel con el dedo acusador. Sensei. ¿Qué hace usted aquí? Raizel, nerviosa, intentó explicarse, pero, sin esperar respuesta, subió corriendo las escaleras, y el portazo resonó por toda la casa. Sayuri se cubrió el rostro avergonzada. Lo siento mucho, Raizel permaneció de pie con calma. No, soy yo quien debería disculparse. Es tarde, probablemente deberías irte. Yo hablaré con ella, le dijo Sayuri a Raizel. Él asintió. Antes de marcharse, la miró una vez más. Su mirada era amable. Voy a esperar. Su corazón dio un vuelco. Sayuri subió rápidamente las escaleras y se dirigió a la habitación de su hija. Frente a la puerta de Eriri, Sayuri calmó sus turbulentas emociones y llamó 2 veces antes de entrar. Eriri estaba sentada en su cama, con los brazos cruzados y las mejillas rojas. Hablaban en voz baja. Hubo lágrimas. Confusión. Explicaciones incómodas. Finalmente, Eriri suspiró. Si él te hace feliz, lo intentaré. Sayuri parpadeó. Eriri, pero. Eriri se inclinó hacia adelante, con la mirada penetrante. Se estaban besando así y ni siquiera son novios. Sayuri se quedó helada. Yo no era. Eriri sonrió con suficiencia.
Nunca te había visto actuar así, mamá. Sayuri, visiblemente nerviosa, bajó corriendo las escaleras para preparar la cena, con la cara aún ardiendo. Arriba, Eriri estaba recostada en su cama. Su mente iba a toda velocidad. Su profesora. Su madre. Las cosas iban a ser muy complicadas. La noche había caído. Raizel estaba sentado en su escritorio, el resplandor de su ordenador iluminaba la silenciosa habitación. En la pantalla. Sword Art Online, volumen 2, borrador. Sus dedos se movían con calma sobre el teclado. Pero de vez en cuando, hacían una pausa. Los recuerdos afloraron. El café. Su sonrisa. El calor de su mano. La suavidad de sus labios. Una leve sonrisa se dibujó en la suya. Para el mundo, Cadice Trama y Raizel permaneció distante. Intocable. Fría. Pero en la tranquilidad de su habitación, a solas con sus pensamientos, se permitió sentir calor. Y luego continuó escribiendo. 3. Capítulo 3. Sword Art Online. El pasillo quedó en silencio cuando sonó la campana final. Los estudiantes salieron en oleadas de risas y charlas. Raizel permaneció en su escritorio, con la mirada baja, escuchando. Espera. Al otro lado del pasillo, Eriri estaba con sus amigas. Animadas, expresivas, completamente absortas en la conversación. Ella no lo miró. Ni una sola vez. Cuando pasó por delante de su despacho, sus pasos fueron deliberados. Calculados. Evitando su mirada. Evitándolo. 2 días después del incidente, él se le acercó tras clase. «Eriri», gritó Raizel. Se quedó paralizada. Por una fracción de segundo. Luego su expresión se endureció. «Tengo que ir a algún sitio, sensei». Su tono era educado. Demasiado educado. Ella se escabulló antes de que él pudiera continuar. Raizel no siguió adelante con la demanda. Él no la acorralaría. No cuando ya se sentía acorralada. Pasó una semana. Luego 2. Cada tarde esperaba un momento a solas. Pero Eriri nunca estaba solo. Se entretenía con sus compañeros. Se unía a grupos de estudio. Salía rápidamente del campus. Entraba en las aulas justo antes de que llegaran los profesores. Fue premeditado. Ella sabía exactamente cuándo él podía y cuándo no podía hablar con libertad. Raizel esperó cualquier oportunidad para explicar lo sucedido el último incidente. Él no la obligaría a dar explicaciones. Él le daría espacio. Pasaron 30 días. Han pasado 30 días desde la última vez que vio a Sayuri en persona. Se enviaban mensajes con frecuencia hablando de su día y otras cosas sencillas. Sayuri siempre le decía que no se esforzara demasiado y que dejara que el asunto de Eriri siguiera su curso natural. «Ay, Eriri no me está dando ninguna oportunidad», dijo Raizel con impotencia de camino a casa. El aire de la tarde era fresco mientras caminaba a casa, con las manos en los bolsillos del abrigo y una expresión indescifrable. Anillo, 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 sonó su teléfono. Número desconocido. Él respondió. «Habla Raizel». Hubo una breve pausa al otro lado. Luego, una voz femenina tranquila y refinada. «Buenas noches. Hablo con el autor que presentó el manuscrito bajo las iniciales CER». «Lo soy», respondió Raizel. «Este es Haruno Yukinoshita de Fujikawa Bunko». Dejó de caminar. Las farolas parpadearon sobre él. «Le llamo para informarle formalmente que su obra, Sword Art Online, ha obtenido el primer puesto en el concurso de novelas ligeras de este año». Silencio. No porque estuviera sorprendido. Pero porque lo había olvidado por completo. Entre la distancia que le imponía Eriri y los mensajes discretos de Sayuri, la competición se había desvanecido de su mente. «Ya veo», respondió con calma. En el otro extremo, Haruno parpadeó. ¿Eso fue todo? Sin jadear. Sin emoción. Ninguna incredulidad dramática. No pareces sorprendido. Tenía confianza en el manuscrito. Una leve pausa. Luego, un suave suspiro de diversión. Supongo que el primer puesto te sienta bien. Su voz transmitía serenidad. Inteligencia. Una cierta frialdad penetrante. Luego añadió. Esto puede sonar extraño, pero tu voz me resulta familiar. Raizel reanudó la marcha. ¿Familiar? Sí. ¿Nos hemos visto antes? Preguntó Haruno con incredulidad. No lo creo. ¿Estás seguro? Si nos hubiéramos conocido en persona, respondió con serenidad, lo recordaría. Se percibió un leve cambio en su respiración. Entonces, tal vez me equivoque. Tal vez. Un silencio profesional se instaló entre ellos. Nos gustaría hablar sobre la publicación por entregas, continuó.
El departamento editorial está muy interesado. También me gustaría ser designada personalmente como su editora, si usted lo permite. Puedes. Otra pequeña pausa. Usted se muestra extraordinariamente sereno, Raizel Sensei. Es simplemente una llamada telefónica. Una risita suave. Espero conocerte en persona. Yo también. Terminaron la llamada. Raizel bajó el teléfono lentamente. Sword Art Online. Había entregado el primer volumen completo de un solo borrador. En aquel momento, no era más que una forma de tantear el terreno para conseguir algo de fortuna en esta vida. Y luego, Eriri. Sayuri. Lo había olvidado por completo. El faro zumbaba sobre él. Sus ojos carmesí se entrecerraron ligeramente. Haruno Yukinoshita. ¿Por qué le sonaba tan familiar ese nombre? Aunque lo reconoce de la historia original de Oregairu, siente que, bueno, da igual, de todas formas iba a conocerla, no hay necesidad de darle tantas vueltas. 25 días antes, oficina editorial Fujikawa Bunko. Haruno Yukinoshita se recostó en su silla y se estiró lentamente. Sus articulaciones protestaban tras horas de inmovilidad. Otro manuscrito. Otra premisa predecible. Otra historia del tipo: un chico normal adquiere una habilidad sobrehumana en otro mundo. Cerró el archivo. Genérico. Cliché. Derivado. Su escritorio estaba sepultado bajo los trabajos digitales e impresos presentados al concurso anual. Como una de las editoras principales, tenía la ingrata tarea de leer todas las propuestas serias. Porque de vez en cuando, un clásico se esconde entre la mediocridad. Y si no lo conseguían, ese fracaso sería solo suyo. Se ajustó las gafas y suspiró. Próximo. Sus ojos recorrieron la lista. Sword Art Online autor. Zer hizo una pausa. ¿Fantasía de juego? El título por sí solo sugería que se trataba de un juego de rol multijugador masivo en línea de realidad virtual, BRMO, hecho realidad. Ya podía predecir la estructura. Protagonista todopoderoso, compañeros de grupo adorables, arcos argumentales de torneos y conflictos leves. Aún así, el procedimiento era el procedimiento. Cogió sus gotas para los ojos, se echó una gota fría en cada ojo, parpadeó 2 veces y se volvió a poner las gafas con la mirada fija en el objetivo. Acabemos con esto de una vez. Abrió el archivo. Y se congeló. El indicador de longitud de la solicitud le llamó la atención. ¿Todo el primer volumen? La mayoría de los concursantes presentaron capítulos de muestra. Este autor había subido un volumen completo. Atrevido. O arrogante. Sus labios se apretaron formando una fina línea. Ella comenzó a leer. En este juego no hay reapariciones. Cuando mueres en el juego, mueres en la vida real. Su dedo, que seguía desplazándose por la pantalla, se detuvo. Enderezó la postura. Aquello no era un comienzo cualquiera. Eso fue una declaración. Una amenaza. Ella continuó. El mundo fue presentado de forma limpia. Eficiente. El NeRGear. Un casco de inmersión total para videojuegos capaz de transportar la conciencia humana a un mundo virtual. No es magia fantástica. Tecnología neuronal. Con los pies en la tierra. Casi creíble. Los ojos de Haruno se entrecerraron con interés. Entonces apareció el protagonista. Kirigaya Kazuto. 15 años. Ex practicante de kendo bajo la tutela de su abuelo. Introvertido. Inteligente. Probador beta. Alias. Kirito. Ella se inclinó hacia adelante. Su trasfondo era mínimo pero suficiente. Sin explicaciones excesivas. Sin melodrama. Lo justo para comprender su mentalidad. Entonces, el día del lanzamiento. Millones de personas inician sesión. La anticipación. El mundo de hierro flotante. Aincrad. Una fortaleza colosal con forma de espada, suspendida en el cielo, de 100 pisos de altura. Haruno se dio cuenta de que pasaba las páginas más rápido. Cuando los jugadores descubrieron que el botón de cerrar sesión había desaparecido, su pulso se aceleró. Entonces el cielo se oscureció. Una figura vestida de rojo apareció sobre la plaza principal. Kayaba Akihiko. Creador del juego. Pionero de los sistemas de conexión neuronal. Su explicación, llena de calma, fue escalofriante. No se permiten cierres de sesión. No hay escapatoria. El NeRGear contenía un mecanismo que, al ser retirado a la fuerza, emitía microondas de alto voltaje. Muerte cerebral instantánea. Y si un jugador moría en el juego, en la realidad, les esperaba el mismo destino. Haruno sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus dedos se apretaron inconscientemente sobre el ratón.
Esta no fue una aventura de realidad virtual alegre. Este era un juego mortal. Ficción de supervivencia entrelazada con especulaciones tecnológicas. Terror psicológico disfrazado de entretenimiento. Ella siguió leyendo. La mecánica de subir de nivel, la formación de grupos y el equilibrio en el combate se integraron a la perfección en el desarrollo narrativo. Nada de sobrecargar de información. Se sintió natural. Vivo. Entonces apareció Asuna. No es una damisela en apuros. Fuerte. Determinada. El romance fue sutil. Ganado. De desarrollo lento. Haruno se dio cuenta de algo en silencio. El autor comprendía la importancia de la contención. Las batallas estaban cargadas de tensión. El mundo se sentía inmenso. Lo que estaba en juego era absoluto. Y debajo de todo eso, había soledad. Aislamiento. El costo humano de la supervivencia. Hacia la mitad del manuscrito, había olvidado por completo que estaba evaluando. Ella estaba leyendo. Pasaron 3 horas sin que nadie se diera cuenta. Su té permaneció intacto. Le dolía la espalda. A ella no le importaba. Cuando llegó a la escena final del volumen 1, exhaló lentamente. El silencio reinaba en su despacho. Ella parpadeó. Luego miró el reloj. 3 horas. Inmediatamente hizo clic en siguiente capítulo. Nada. Ella se refrescó. Nada. Ella desplazó la pantalla. Nada. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Eso es todo? Revisó el archivo de nuevo. Había subido todo el arco argumental de Aincrad. Y se detuvo. Sin adelanto. Sin nota del autor. Sin enlace a redes sociales. Justo, silencio. Esto no puede estar pasando. Por primera vez en años, Haruno Yukinoshita sintió algo poco profesional. Frustración como lector. Se quitó las gafas, se frotó las sienes y luego se puso de pie bruscamente. Tomó su tableta, la hoja de evaluación y el resumen del manuscrito. Sin dudarlo, salió de su oficina y caminó a paso ligero por el pasillo hacia el despacho del redactor jefe. Golpear. Sin esperar mucho, ella entró. Debemos dar prioridad a esta entrada. Su voz, normalmente serena, transmitía una urgencia inconfundible. El redactor jefe arqueó una ceja. Oh. Haruno colocó la tableta sobre su escritorio y sostuvo su mirada fija. Si permitimos que otra editorial adquiera los derechos de este autor, será una pérdida para nosotros. Y para Haruno Yukinoshita, esa declaración no se hizo a la ligera. 4. Capítulo 4. Conversación con Eriri. Raizel regresó a casa e inmediatamente encendió su ordenador. El brillo de la pantalla se reflejó en sus ojos carmesí mientras abría su correo electrónico. Un mensaje de Haruno Yukinoshita, Fujikawa Bunko lo esperaba en la parte superior de su bandeja de entrada. Él respondió sugiriendo una reunión en un café ese sábado para discutir los términos de la publicación por entregas y los detalles del contrato. Su respuesta llegó 10 minutos después. Sábado, 10:30 am. Mesa 12. Estaré esperando. Cerró el portátil. Luego cogió el teléfono. Llamó a Sayuri. Contestó al segundo timbrazo. ¿Rai-chan? Preguntó Sayuri felizmente. Gané. Un breve silencio. ¿Ganó qué? El concurso Fujikawa Bunko. Sword Art Online obtuvo el primer lugar. Se oyó una fuerte exhalación. Espera, ¿qué? Su voz se elevó con incredulidad. ¿Sao? Ese Sao. Parpadeó. ¿Lo conoces? ¿Te suena? Dijo casi riendo. Soy una fan incondicional. Raizel hizo una pausa. ¿Cómo? Estaba por todas partes en la página web de Fujikawa Bunko, dijo emocionada. Eriri fue la primera en encontrarlo. No paraba de recomendármelo. Decía que era lo mejor que había leído en años. Sus pasos se detuvieron. ¿Eriri, lo recomendó? Sí. No paraba de hablar de Kirito y del concepto del juego de la muerte. Lo leí por curiosidad y griega. Ella se suavizó. Me enamoré de él. El silencio perduró. ¿No sabías que era mío? ¡No! Y me prometiste, añadió fingiendo enfado, que si alguna vez escribías una novela, yo sería la primera en saberlo. Tenía la intención de decírtelo, añadió Raizel rápidamente. No quería parecer tonto si fracasaba. Hubo una pausa. Entonces Sayuri se echó a reír. Eres un idiota. No respondió. Me encantaría tu trabajo aunque fracasara, dijo con dulzura. Me encantaría cualquier cosa que crearas. Sentía el pecho caliente. Eres parcial. Por supuesto que sí.
Intercambiaron unas cuantas palabras más en voz baja, pequeñas muestras de afecto envueltas en un tono informal, antes de que terminara la llamada. Raizel se quedó mirando la pantalla por un momento. Eriri lo había leído. Y me gustó. Ese conocimiento perduró más que la propia victoria. Saltó en el tiempo hasta el sábado por la mañana. Raizel se levantó temprano y se preparó meticulosamente. Ducha, aseo personal. Precisión. Vestía una camisa negra ajustada de manga larga, con las mangas remangadas hasta los codos. Pantalones blancos. Zapatillas negras. Un pendiente de cruz plateada brillaba en su oreja izquierda. Fácil. Cuando entró en el café, las conversaciones bajaron sutilmente de tono. Varios clientes levantaron la vista. Luego se quedó mirando. Él los ignoró. Su mirada se posó en la mesa número 12, junto a la ventana. Una mujer de cabello negro hasta los hombros permanecía sentada en silencio, observando a los peatones pasar por la calle. Serena. Elegante. Absorta en sus pensamientos. Se acercó. Hola. ¿Es usted la señorita Yukinoshita? Ella asintió sin volverse. Sí, eso es, ella lo miró. Y se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Kadi-senpai? Su expresión se endureció. ¿Cómo sabes mi nombre? Se puso de pie bruscamente. Yo ya había visto tu foto antes. En casa de mi profesor. ¿Tu profesor? Entrecerró ligeramente los ojos. ¿Esta profesora no será por casualidad Shizuka Hiratsuka? Haruno parpadeó. ¿Conoces a Shizuka-sensei? Ella fue mi maestra. Haruno asintió rápidamente. Ella era mi profesora tutora en el instituto. Una vez vi tu foto en su apartamento. Te mencionó. Raizel asimiló eso en silencio. Así que la familiaridad en su voz no había sido una coincidencia. Se sentaron. La conversación se tornó profesional. Porcentajes de regalías, calendario de lanzamiento de volúmenes, revisiones editoriales, posicionamiento de marketing. Haruno era perspicaz y analítico. En menos de una hora, llegaron a un acuerdo. Firmó. Haruno observó su mano mientras escribía. Le pareció que su caligrafía era muy elegante, al igual que su apariencia. Cuando él terminó, ella dudó, antes de armarse de valor para preguntar. ¿Te gustaría almorzar juntos? Su tono denotaba un ligero optimismo. Debo rechazar la oferta. Sus hombros cayeron casi imperceptiblemente. Añadió suavemente. Te invitaré en otra ocasión. Ella sonrió levemente. Te tomaré la palabra. Tras acompañar a Haruno a la estación de tren, Raizel decidió visitar una tienda de manga cercana. Quería los últimos volúmenes de algunas series a las que les había cogido cariño. La campanilla que había sobre la puerta de la librería sonó cuando entró. E inmediatamente, ruido sordo. Chocó con alguien que salía corriendo. Disculpas. Instintivamente, extendió la mano y sujetó a la persona antes de que cayera. Una mujer. Chándal verde. Llevaba la gorra baja sobre la cabeza. Mascarilla. Anteojos. Estoy bien, dijo con una voz inusualmente grave. No te preocupes. La observó brevemente. La voz era forzada. Pero no dijo nada. Intentó pasar junto a él. Y tropezó. Esta vez cayó hacia atrás. Raizel la atrapó sin esfuerzo. Pero su disfraz no sobrevivió. La tapa se resbaló. La máscara se cayó. Los vasos cayeron al suelo con un estrépito. Dos largas coletas rubias caían libremente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Eriri. Se quedó paralizada en sus brazos. Rojo. Desconcertado. Suéltame. Él la ayudó a ponerse de pie correctamente. ¿Me concedes unos minutos de tu tiempo? Ella dudó. Luego asintió con rigidez. Se sentaron uno frente al otro. El mismo café. Un silencio incómodo se prolongó entre ellos. Raizel intentó entablar una conversación trivial. ¿Qué tal te han ido los estudios? Bien. Veo. Otra pausa. Era sorprendentemente malo en esto. Inhaló suavemente. Luego la miró directamente a los ojos. Me gustaría hablar de su madre. Su expresión se tensó. No podemos. Por favor, dijo Raizel casi suplicando. Escúchame unos minutos. Luego decide lo que quieras. Lo respetaré. Se cruzó de brazos. Bien. Él le contó todo. Días de clubes en la escuela secundaria. Sus sentimientos. Su reciente reencuentro. La fecha. Y en el momento en que entró. Su voz se mantuvo firme. Luego añadió en voz baja. Si alguna vez sentiste que te estaba quitando a tu madre, esa nunca fue mi intención.
Sus manos se tensaron sutilmente. No deseo interponerme entre una madre y su hija. Sus nudillos se pusieron pálidos. Si tu felicidad requiere que la deje ir, lo haré. Eriri se quedó mirando fijamente. Aturdido. Esto no fue manipulación. No fue bravuconería. Hablaba en serio. Sintió una opresión en el pecho. ¿Qué clase de hombre se ofrece a renunciar a la mujer que ama por el bienestar de su hijo? ¿Qué te pasa?, murmuró ella. ¿Estás intentando ganarte mi afecto como si me pidieras permiso para casarme con ella o algo así? La miró, casi con ternura. Por ahora, simplemente permíteme invitarla a salir. Ella parpadeó. Y cuando te sientas cómodo, daremos el siguiente paso. Ella resopló. No estoy buscando un padrastro, ¿sabes? Sonrió levemente. No pretendo reemplazar a nadie. Silencio. Entonces, bien. Ella apartó la mirada. Puedes intentarlo. Un destello de alivio cruzó su rostro, sutil pero real. La próxima vez haré una visita más formal. Entrecerró los ojos. Será mejor que no te quedes ahí sentado con cara de guay. Yo cocinaré. Ella parpadeó. ¿Sabes cocinar? Hizo una pausa. Aprenderé. Eriri sonrió con suficiencia. Buena suerte con eso. Al salir del café, Raizel pensó en silencio. ¿Qué tan difícil puede ser? Sin duda, cocinar no podría ser más difícil. Bien. Las clases se reanudan el lunes y Raizel desempeñará sus funciones como profesor de inglés. Raizel estaba de pie en la puerta de la sala de profesores. Señora Yamada. La profesora de economía doméstica, de mediana edad, levantó la vista de su taza de té. Oh. Raizel Sensei. ¿Qué sucede? Me gustaría pedirles un favor. Ella parpadeó. Por supuesto. Me gustaría aprender a cocinar. Silencio. Luego, una sonrisa de alegría. Vaya. Eso es admirable. ¿Para alguien especial? No respondió. Lo cual fue respuesta suficiente. El primer día fue catastrófico. Raizel se quedó mirando la estufa. ¿Cómo se enciende esto? La señora Yamada parpadeó. Giras la perilla. Giró la perilla equivocada. El quemador equivocado se incendió. Casi se le cae la sartén. El manejo del cuchillo fue aún peor. Cortar. Extrañar. Mella. ¿Estás sangrando?, preguntó la señora Yamada preocupada. Es insignificante. No fue insignificante. Al final de la sesión, tenía vendajes en 3 dedos y, de alguna manera, había quemado unos huevos revueltos. Quemado. Huevos. Al segundo día, confundió el azúcar con la sal. Al tercer día, cortó las verduras con tanta intensidad que la señora Yamada tuvo que quitarle el cuchillo a la fuerza. Raizel Sensei, dijo con suavidad pero con firmeza, tiene prohibida la entrada a mi cocina. ¿Prohibido? Eres un peligro para ti mismo y para los ingredientes. Hizo una leve reverencia. Pido disculpas. Salió del aula de economía doméstica en silencio. Cocinar fue, inesperadamente brutal. De camino a casa, le envió un mensaje a Sayuri. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Y el de Eriri? La respuesta llegó rápidamente. Eso es aleatorio. ¿Por qué? Dudó. Luego le contó sobre la conversación que tuvo con Eriri el sábado. Hubo una larga pausa. Cuando Sayuri respondió, su tono se había suavizado. ¿Le contaste todo eso? Sí. Rai-chan. Casi podía ver su expresión. Me encanta el estofado de ternera. A Eriri le encanta el filete de hamburguesa. Raizel respiró hondo. ¿Estofado de ternera? No sabía freír huevos. ¿Ahora apuntaba al estofado? ¿Por qué preguntas? Ahí estaba. La pregunta. Hizo una pausa. ¿Debería farolear? ¿Mantener la dignidad? No. Con ella no. Intenté aprender a cocinar. Me sacaron del aula por razones de seguridad. 3 segundos. Entonces, ella envió un emoji de risa. Te echaron. Me lesioné varias veces. Rai-chan. Su risa era ahora incontenible. Luego más suave. ¿Quieres que te enseñe? No dudó. Sí. Durante más de una semana, hicieron videollamadas todas las noches. Bajen el fuego. Está rebajado. Eso sigue siendo demasiado alto. Aprendió cómo sujetar el cuchillo, cómo sazonar correctamente la carne, cómo dorarla sin quemarla. Paciencia. Sayuri lo guió paso a paso. A veces se podía oír la voz de Eriri de fondo. ¿Sigue quemando cosas? Puedo oírte, respondía Raizel con calma. Gradualmente, sus movimientos se volvieron más fluidos. Revisado.
Después, practicó solo, repitiendo tutoriales en línea. El amor, al parecer, era una excelente motivación. Finalmente llegó el día de ir a casa de los Sawamura. Esta vez vestía de manera informal, vaqueros oscuros y un suéter ajustado. Sayuri le había advertido específicamente que no se viera demasiado guapo. Se detuvo en una tienda de conveniencia para comprar ingredientes frescos. Luego llegamos a la residencia Sawamura. La puerta se abrió. Sayuri sonrió suavemente. «¿Viniste?» Dije que lo haría. Parecía que quería decir algo más, pero en lugar de eso, se disculpó. «Lo siento mucho. Eriri y yo tenemos que irnos a Comiket. Estamos vendiendo su último doujinshi». Raizel asintió. Ya lo sabía, Eriri era la famosa Kashiwagiri-sensei. «Me las arreglaré», dijo, sin querer que se sintieran demasiado culpables. «Volveremos a las 4. La cena estará lista para entonces, no se queden fuera hasta muy tarde y, por favor, cuídense mutuamente», le dijo Raizel a Sayuri con cariño. Su expresión se suavizó. Luego se fue con Eriri. Raizel se preparó un desayuno sencillo. Tocino y huevos con un vaso de jugo de naranja. No hubo incendios en la cocina ni cortes en los dedos. Raizel sin duda había mejorado mucho. Limpió la sala de estar ligeramente. Limpió las encimeras. Organizó la cocina. Después de las 2 p.m., comenzó. Empezó a preparar primero el estofado de ternera, y después el filete de hamburguesa. Siguió atentamente las instrucciones de Sayuri. Dora la carne. Desglasar. Cocinar a fuego lento. Gusto. Ajustar el sazón. A las 3:40 de la tarde, todo estaba terminado. Exhaló. Él envió un mensaje. La cena está lista. Estaremos en casa en 30 minutos. Cuando Sayuri y Eriri entraron, se quedaron paralizadas. La casa olía a rico. Cálido. Sabroso. «¿De verdad lo hiciste?», murmuró Eriri. «Lávate las manos», dijo Raizel con calma. «Entonces siéntate». Lo hicieron. Y Tadakimasu luego comió. Los ojos de Sayuri se abrieron de par en par. «Esto es increíble», parecía realmente impresionada. «Ojalá pudiera comer tu comida todos los días». Eriri masticó con cuidado. El aroma era maravilloso. Presentación sólida. Gusto. Promedio. Nada mal. No muy bien. Seguro. Es prácticamente como la comida del comedor escolar, dijo sin rodeos. Me has decepcionado. Eriri. Espetó Sayuri bruscamente. No seas grosera. Ni siquiera sabes cocinar. Eriri se quedó paralizada. El dolor se reflejó en su rostro. Empujó la silla hacia atrás y subió corriendo las escaleras. Sayuri se puso de pie inmediatamente. Pero Raizel extendió suavemente el brazo. «Permítame». Raizel subió rápidamente las escaleras y persiguió a Eriri. Llamó suavemente a su puerta. «Adelante». Se sentó en la cama, con los ojos ligeramente rojos. «Lo siento», murmuró. «No quise decir, yo solo, no me ofendí», le dijo Raizel con suavidad. Ella levantó la vista. Se arrodilló ligeramente para quedar a su altura. «Sé que no tenías mala intención». Ella tragó. «Mejoraré», dijo con suavidad. «Si estás dispuesta, por favor, vuelve a probar mi cocina en el futuro». Su tono no era defensivo. Era suave. Protector. Casi paternal. Eriri parpadeó. «Eres raro». «Probablemente». Una leve sonrisa. Ella olfateó. «De acuerdo. Lo intentaré de nuevo». Le acarició la cabeza con ternura. «Está decidido». Fuera de la puerta, Sayuri permaneció en silencio, con la mano sobre la boca y lágrimas brillando en sus ojos. Raizel bajó las escaleras y comenzó a lavar los platos. Sayuri entró apresuradamente, fingiendo que no había estado escuchando. «No tenías que limpiar sola. Es mi responsabilidad». Ella se acercó. La comida estaba maravillosa. Bajó un poco la mirada. «Fue normal». «Lo intentaste», le aseguró Sayuri rápidamente. Esbozó una leve sonrisa de autocrítica. Deseaba hacerlos felices a ambos. El corazón de Sayuri se llenó de alegría. De repente, ella lo rodeó con sus brazos. «Lo hiciste». Se puso ligeramente rígido. Luego la abrazó. Su voz temblaba. «Te amo». Inhaló lentamente. «Yo también te quiero». Sus frentes se tocaron. El beso que siguió fue lento, profundo y lleno de pasión. Piso superior, Eriri bajó a buscar agua. Se quedó paralizada a mitad de las escaleras. ¡Ay, Dios mío! Rápidamente se agachó detrás del muro. Oculto. Escuchando.
Sayuri susurró suavemente. Prométeme que no te irás. No lo haré, respondió Raizel. Y seré buena con Eriri. Otro beso. Eriri se tapó los oídos. No estoy preparado para esto, no estoy preparado para esto, todavía, sus labios se curvaron levemente. Porque por primera vez, su madre parecía realmente feliz. Y eso importaba más de lo que ella quería admitir. 5. Capítulo 5. Ángel en la lluvia llegó sin previo aviso. Un instante el cielo sobre Chiba era de un gris apagado, al siguiente se abrió como una botella de refresco agitada. Láminas de agua cayeron en cascada sobre las aceras, difuminando los letreros de neón y engullendo el murmullo del tráfico con un rugido constante. Cadice Tramad y Raizel permanecía de pie bajo la entrada de la escuela, observando cómo los estudiantes se dispersaban como pájaros asustados. Debería haber consultado el tiempo. Abrió su paraguas con un suave chasquido y se adentró en la lluvia. El día había sido largo. Exámenes que corregir. Trabajos que revisar. Una reunión de profesores que podría haberse resumido en un solo correo electrónico. Le dolían levemente los hombros mientras caminaba hacia la tienda de conveniencia al final de la calle, con las mangas negras remangadas cuidadosamente hasta los codos. Un par de bocadillos. Quizás una bebida energética. Ese era el plan. Pero los planes rara vez sobrevivían al contacto con la realidad. Al pasar junto al pequeño parque del barrio, algo le pareció extraño. Los columpios se movían. No por el viento. Raizel disminuyó la velocidad. Allí, bajo las ramas caídas de un cerezo despojado de sus flores, se encontraba una figura solitaria sentada en un columpio, meciéndose suavemente de un lado a otro bajo la lluvia torrencial. Su larga melena rubia dorada se aferraba a sus hombros, el uniforme estaba empapado y llevaba la cabeza agacha. Raizel se acercó rápidamente a ella y los cubrió a ambos con su paraguas. Se detuvo unos pasos detrás de ella. Shiina. La chica se estremeció. Shiina Mahiru giró ligeramente el rostro. Sus pálidas mejillas estaban salpicadas de gotas de lluvia, o tal vez de lágrimas. Era difícil saberlo. Sensei. Su voz era débil. Casi ahogada por el aguacero. Él no la regañó. No pregunté por qué no estaba en casa. En lugar de eso, dio un paso atrás y se agachó ligeramente para poder mirarla a los ojos. «Te vas a resfriar», dijo Raizel con preocupación. «Solo, necesitaba tomar aire», dijo Shiina con terquedad. «¿En medio de una tormenta?», preguntó Raizel, alzando una ceja y mirándola con duda. Forzó una débil sonrisa. «Me gusta la lluvia». Raizel la observó en silencio. Aunque para el mundo exterior parecía frío y distante, para aquellos bajo su cuidado, su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «¿Qué pasó?» «Nada». «Shiina». El columpio redujo la velocidad hasta detenerse. Sus dedos se apretaron alrededor de las cadenas. «No me querían». Silencio. «Mis padres», añadió con voz temblorosa. «Dijeron que yo era una hija no deseada, que fue un error, que su matrimonio fue concertado, algo que ninguno de ellos aceptó jamás. Y que la razón por la que no pudieron divorciarse durante los primeros años después de casarse fue porque ambos estaban borrachos durante su boda y, bueno, me tuvieron a mí. Dijeron que la ley prohibía a las parejas con hijos divorciarse hasta que el niño cumpliera 12 años. Y que, por mi culpa, sus vidas enteras se habían arruinado al estar en un matrimonio sin amor. Sensei, usted sabe que desde que era niña mis padres nunca me sonrieron, nunca me llevaron al parque, nunca celebraron mi cumpleaños, nunca asistieron a mis festivales deportivos, ellos. En ese momento, Shiina rompió a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sensei, dígame, ¿qué hice mal? ¿Por qué mis padres me tratan así? Aunque se suponía que éramos una familia, en realidad éramos más bien compañeros de piso que no se conocían. En mi 12º cumpleaños, por primera vez, mis padres se reunieron conmigo en el comedor, y aunque no pude ver los regalos, aunque se olvidaron de comprarme algo, estaba increíblemente feliz porque, por primera vez, se habían reunido para celebrar mi cumpleaños. Shiina hizo una pausa, esbozó una sonrisa autocrítica y continuó. Sensei, ¿sabe usted lo que pasó después de la reunión? Mis padres me dijeron que se iban a divorciar y que solo querían avisarme. Me dijeron que a partir de ahora vivirían separados y que nuestra casa actual estaba en venta. Les pregunté con quién me quedaría, pero ninguno me quiso. Me dijeron que aprendiera a valerme por mí misma. Que me enviarían dinero cada mes para cubrir mis necesidades básicas. Me dijeron que habían alquilado un lugar para que me quedara y que me mudaría al día siguiente.
Desde entonces he vivido sola y no he vuelto a recibir una llamada de mis padres. Incluso cuando los llamaba, simplemente colgaban. El dinero llegaba cada mes, y entonces pensé que, al menos, me demostraban su cariño a su manera, al no dejarme pasar hambre ni agobiarme con el trabajo mientras estudiaba. Bueno, eso era lo que pensaba hasta hoy, cuando de camino a casa desde la escuela recibí la primera llamada de mis padres desde que se divorciaron. Aprendiendo del pasado, decidí no hacerme muchas ilusiones, pero ni siquiera me di cuenta de que ni siquiera eso sería suficiente. Me dijeron que, a partir de hoy, dejarían de enviarme la ayuda económica mensual. Me explicaron que hoy tengo 18 años y que, según la ley, ya no tienen por qué mantenerme. Me dijeron que viviera mi vida como quisiera y que no mencionara sus nombres si alguna vez me preguntaban por mis padres. Shina, exhausta, se desplomó y le dijo a Raizel: Sensei, realmente odio los cumpleaños. Siempre vienen acompañados de dolor y malas noticias. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se atreven? Por primera vez en mucho tiempo, Raizel estaba furioso. Deseaba que los padres de Shina estuvieran frente a él para poder hacerlos pedazos. Incluso Shina se asustó un poco al ver a Raizel así. Raizel parpadeó una vez. Al darse cuenta de que Shina seguía cerca y que de alguna manera había asustado a la pequeña. Exhaló lentamente. Mírame, Shina. Ella dudó. Entonces levantó lentamente la cabeza. Si han decidido algo que les conviene, dijo con calma, eso no te convierte en una molestia. Sus labios temblaron. No eres una carga que deba ser transferida. El columpio redujo la velocidad hasta detenerse. Me dijeron que lo entendería cuando fuera mayor. Eso es lo que dicen los adultos cuando no quieren dar explicaciones. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Intenté ser perfecta, continuó. Buenas notas. Ningún problema. Ninguna queja. Pensé que si hacía todo bien, te elegirían a ti. Ella asintió levemente. Raizel se agachó ligeramente para quedar a la misma altura que ellos. Shina, escúchame con atención. Su voz no era fuerte. Pero tenía peso. Puedes ser brillante, amable, obediente, extraordinario, y aún así no ser elegido por personas que carecen de la capacidad para elegir adecuadamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Ese fracaso, continuó, no es tuyo. La lluvia amainó, como si el cielo mismo se estuviera calmando. Tragó saliva. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Tú vives. ¿Eso es todo? Vives bien. Te haces más fuerte. Te vuelves independiente. Y un día, si miran atrás y se arrepienten, estarás en un lugar al que ya no podrán llegar. Sus dedos se aflojaron ligeramente sobre la cadena. ¿Y hasta entonces? Preguntó ella. Raizel exhaló. Hasta entonces, no estás solo. Ella parpadeó. Si tu situación se vuelve inestable, ya sea económicamente o por cualquier otro motivo, te apoyaré. Sus ojos se abrieron de par en par de inmediato. ¿Ese sensei? Eso es, no puedo aceptarlo. Puede. No, no puedo. Eso es demasiado, que no es. Ella negó con la cabeza rápidamente. No quiero ser una carga para ti también. En ese momento, algo cambió en su expresión. No es ira. Pero firmeza. Eres mi alumno. Su voz se fue apagando. Asumí la responsabilidad por ti el día en que tu nombre fue añadido a mi lista. Eso es simplemente responsabilidad de la escuela, no. La palabra atravesó la lluvia con claridad. Va más allá de las calificaciones. Ella lo miró fijamente. Si necesitas ayuda con la matrícula, los gastos de manutención, orientación, trámites, cualquier cosa, te ayudaré. ¿Por qué? Susurró ella. Porque ningún niño debería sentirse abandonado. Porque una vez alguien se interpuso entre la tormenta y yo. Pero él solo dijo, porque eso es lo que se supone que deben hacer los adultos. La lluvia se atenuó hasta convertirse en una llovizna. No voy a dejar que te rindas en silencio solo porque eres demasiado orgulloso para pedir ayuda. Le temblaban las manos. No quiero lástima. Y yo no lo ofrezco. Con delicadeza, ajustó el paraguas para que la cubriera mejor. Estoy ofreciendo mi apoyo. Se mordió el labio. No tienes que decidir nada hoy, añadió con voz más suave. Pero no rechaces la ayuda simplemente por miedo a deberle algo a alguien. Sus ojos volvieron a brillar, pero esta vez no por desesperación. Aceptar ayuda, dijo, no es debilidad. Es confianza. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Confianza. Su voz se quebró. No sé cómo. Entonces empieza poco a poco. Metió la mano en su cartera y sacó su tarjeta de visita.
Él se lo tendió. Llámame cuando te sientas agobiado. Ella lo miró fijamente. Aunque sea tarde. Aunque sea algo trivial. ¿Vas a responder? Lo haré. Sus dedos rozaron los de él al tomar la tarjeta. Cálido. Real. Gracias, Sensei. Vete a casa antes de que te resfríes. Una leve risa se le escapó a pesar de sí misma. Esta vez le apretó el paraguas con firmeza entre las manos. Estaré bien, dijo Raizel. Pero te vas a empapar, dijo Shina con preocupación. He sobrevivido a cosas peores. Dudó apenas un segundo más antes de alejarse. Tras dar unos pasos, se dio la vuelta. Sensei. ¿Sí? Si alguna vez tengo un problema, hablaré contigo primero. Su expresión se suavizó de una manera que pocas personas han visto. Voy a estar esperando. Ella asintió y se alejó bajo el paraguas. Raizel permaneció bajo la lluvia un momento más, con las mangas oscurecidas por el agua. Frío para el mundo. Inmóvil. Pero para aquellos que se comunicaron, él siempre se interponía entre ellos y la tormenta. Entonces, bien. Aperitivos. La tienda de conveniencia emitió un sonido al entrar, mientras el agua goteaba de sus mangas. Tomó bebidas energéticas, galletas de arroz, chocolate y, tras una breve pausa, otro paraguas. Porque él tampoco caminaba a casa como un héroe trágico. A la mañana siguiente, su teléfono sonó justo cuando terminaba de anudarse la corbata. Número desconocido. Respondió de inmediato. Hola. Sensei, soy Shina. Su voz sonaba débil. Por supuesto. ¿Te has resfriado? Sí. Se pellizcó el puente de la nariz. ¿Has comido? No. ¿Medicamento? No. Quédate en la cama. Envíame tu dirección por mensaje de texto. Yo, Sensei, eso no es necesario, colgó el teléfono. 5 minutos después, ya estaba de nuevo en el exterior. Desayuno. Almuerzo. Antifebriles. Medicamentos para el resfriado. Bolsas de hielo. Para cuando llegó al complejo de apartamentos de ella, la lluvia había cesado, dejando en las calles un ligero olor a asfalto y primavera. Tocó el timbre. Tras unos pasos lentos, la puerta se entreabrió. Allí estaba Mairu, envuelta en una manta, con las mejillas sonrojadas. Tienes un aspecto terrible, dijo con calma. Buenos días a ti también, él le entregó las bolsas. Come. Toma la medicina. Usa las compresas de hielo. Hidrátate. Ella se quedó mirando los objetos. No tenías por qué, hice. Dio un paso atrás. Descansa. Te pondré como ausente. Gracias, Sensei. Asintió una vez y se dio la vuelta. Las clases pasaron rápido. Salió temprano esa tarde. El cielo estaba despejado. Se encontró de nuevo frente a su apartamento. Llamó a la puerta. Esta vez, cuando ella abrió, tenía mejor aspecto. Sensei. Yo estaba por la zona, añadió Raizel rápidamente. Eso es mentira, dijo Shina con recelo. Correcto. Ella se hizo a un lado para dejarlo entrar. Su apartamento estaba ordenado. Minimalista. Casi solitario. Dejó la bolsa en el suelo. ¿Fiebre? Más bajo. Bien. Ella lo observó atentamente. ¿Por qué te importa tanto? La pregunta quedó en el aire entre ellos. Raizel hizo una pausa. Porque el mundo ya es lo suficientemente frío. Porque una vez alguien se quedó bajo la lluvia por mí. Porque me niego a dejar que mis alumnos luchen solos. En cambio, simplemente dijo, estás bajo mi cuidado. Su mirada se suavizó. No me quitará el sueño la situación de dos personas que claramente no están capacitadas para ser padres ni seres humanos, añadió. Pero sí me quitará el sueño si mi alumno se desmaya por su terquedad. Ella rió débilmente. Eres más amable de lo que pareces, Sensei. Se puso de pie. No difundas rumores. Ella sonrió mientras él caminaba hacia la puerta. Descansa. Es una orden. Sí, Sensei. Volvió a salir al aire vespertino. El cielo sobre Tokio se había despejado por completo. No llueve. Simplemente una tranquila puesta de sol que se extendía dorada sobre los edificios. Raizel se ajustó la manga y se marchó a casa.